Muy bien, bueno, buenos días, hermanos queridos. Vamos a hablar hoy sobre el tema de la apostasía. ¿Qué es la apostasía? ¿Quiénes lo hacen? Y el peligro que hay, no importa si somos cristianos de hace 20 años, de 50 años o recién convertidos, vamos a entender lo que quiere decir apostasía. ¿Y qué se considera por apostasía? Es un acto de negarse a seguir siguiendo, obedeciendo una fe religiosa. Negarse a seguir obedeciendo una fe religiosa. Abandono de una lealtad previa le llamaríamos deserción. En la Biblia, ¿qué es la apostasía? Cuando personas o grupos de personas se apartan de los principios del Evangelio, se encuentran en un estado de apostasía. Un ejemplo es la gran apostasía que ocurrió después de que el Salvador estableció su iglesia. Y en el libro de los Hechos está. Vamos a ir narrando, vamos a ir viendo varios versículos, vamos a ir corroborando nuestros pensamientos. ¿Qué significa que una persona es apóstata? Dicho de una persona es abandonar públicamente su religión. ¿Qué dijo Jesús sobre la apostasía? Ahí estamos en Mateo 24:4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Vamos a orar. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por este mensaje, te damos gracias por todos los que han llegado, los que nos visitan, los que son de nuestra iglesia. A todos, Señor, le agradecemos porque están dando su tiempo para poder escuchar la palabra, para poder estar en la reunión. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué dijo entonces el Señor en el versículo 4? Tengan cuidado que nadie los engañe. Algunos se van a apartar de la fe, otros a traicionar y otros odiarán. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Es una profecía del mismo Señor Jesucristo. La pregunta, ¿la apostasía es un pecado en el cristianismo? La grave situación de separarse del Dios vivo después de una anterior conversión hacia Él, alejándose de la fe, se trata de un movimiento de incredulidad y de pecado que puede expresarse también con otras palabras. Alguien que profesó ser cristiano, hasta aún gente que se comprometió a trabajar en los ministerios, o siervos de Dios, pastores, misioneros, llegaron a un momento de apostasía, de negar la fe. Ahora, la pregunta, ¿puede un verdadero creyente ser apóstata? ¿Qué pregunta, no? ¿Alguien que alguna vez profesó puede volverse apóstata? Pero un cristiano genuino no puede volverse apóstata. Aquellos que están siendo apóstatas demuestran que nunca fueron cristianos genuinos, y la misma Biblia dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Se fueron. Es de notar que en los años que tenemos en el camino, y sin tener muchos años en el camino, muchos entran a la casa de Dios, pero muchos también se van. Se pueden ir con cualquier criterio. Pueden echarle la culpa al pastor, pueden echarle la culpa a algún hermano que no nos saludó, pueden echarle la culpa a que, y lo vamos a leer más adelante, dura es esta palabra, decían los discípulos, ¿quién la puede oír? Puede haber muchas razones por las cuales la gente puede ser un apóstata.
¿Por qué hubo una apostasía? La persona que se arrepintió y siguió fielmente al Señor hasta su muerte, un apóstata rechaza irrevocablemente al Señor y lo expulsa de su vida. Leemos de personas que eran cristianos y después dice, ya no es más un cristiano evangelista. Se convirtió al budismo, o se convirtió al islam, o dejó y se fue a la iglesia católica. Y empiezan una serie de aseveraciones en las personas que parecía que eran fieles hijos de Dios, cristianos genuinos. Una de las cosas que usted tiene que entender, que nosotros no vemos su corazón. Usted no ve mi corazón, yo no puedo ver el suyo. No sé qué decisión correcta, irrefutable, honesta tiene usted con Cristo. Esa decisión y esa relación es personal, no es grupal. Acá estamos siendo un grupo. Puede que todos nosotros nos manifestamos seguidores de Cristo, pero puede que en el corazón de alguno está rechazando la palabra que se está dando y rechazando la iglesia, y en su corazón ya está anhelando abandonar, apostatar. Muchas personas buenas creían en Dios y en el Señor y trataban de entender y enseñar aún la verdad, pero no tenían la autoridad de la palabra de Dios, no tenían el evangelio completo, y cada generación heredó un estado de apostasía a medida que las personas fueron influenciadas a través de los siglos por las generaciones que transmitían la negación del Señor Jesucristo. Y fueron cambiando el evangelio. Algunas personas dicen que modernizaron el evangelio. A mí me molesta cuando dice iglesia renovada. ¿Qué significa iglesia renovada? A mí me crispa los nervios pensar de que hay un evangelio diferente. Y el mismo apóstol dijo, si alguno les predicare otro evangelio, sea anatema. ¿Qué significa renovada? ¿Significa volver a los principios originales de la iglesia? Eso me parece perfecto. Renovada, ¿qué significa? ¿Hasta qué grado vamos? Hubo una persona, ejemplo, quien fue el primer apóstol. A ver si a ustedes aciertan. ¿Quién fue el primer apóstol? Vamos, estudiantes. ¿Quién? Judas. Fuerte. Judas. Ese es uno. Pero no es el primero. ¿Quién fue el primero? No lo sabe. Lucifer. Ese fue el primer apóstol. Él tenía una belleza increíble. Era el ángel más hermoso que Dios había creado. Pero se rebeló contra Dios. Y luego fue sacado del lugar del cielo. Él se basó en su propia belleza, pero se rebeló contra Dios, haciendo una revuelta en el cielo. Y dice que junto con él muchos ángeles cayeron de la gracia de Dios. Vamos a ver tres tipos de apostasía. Uno de ellos tenemos el ejemplo de Pedro. La apostasía de Pedro podemos decir que fue breve, porque Pedro era un buen cristiano, seguidor del Señor, era un verdadero creyente. Pero ¿qué pasó? Cuando le preguntaron, ¿tú no eres uno de ellos? ¿Y qué dijo Pedro? No tengo nada que ver con este nazareno o galileo, no tengo nada que ver. Dice que hasta blasfemó. Esa apostasía de Pedro al negar al Señor es un ejemplo de que se puede revertir la apostasía. Y Pedro fue otra vez incluido, y lo dice Juan 21,
Cuando el Señor en la playa le pregunta a Pedro, ¿me amas? Y lo dijo 3 veces, por las 3 veces que le había negado al Señor, y dijo, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Y le dijo el Señor, apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas y apacienta mis corderos. En las 3 oportunidades, el Señor lo reivindicó y dejó de ser un apóstata. ¿Cuánto podía haber demorado? Mínimo 3 días, porque el Señor había muerto en la cruz y luego resucitó. Mínimo fue un apóstata de 3 días. Pero ustedes saben que a él le dolió mucho lo que hizo. Y lloró porque se dio cuenta de lo que había hecho. ¿Por qué traigo ese ejemplo? Porque posiblemente nos pase un breve tiempo de incredulidad o dolor cuando muchas veces perdemos algo, a un ser querido, un trabajo, algo que nos dolió muchísimo y pensamos que Dios nos traicionó, que Dios no hizo correctamente con nosotros lo que nosotros hicimos con Él. Y tenemos tanto dolor que hasta somos capaces de abandonarlo. ¿Pasó eso en tu vida? No me contestes, ¿no? ¿Puede haber pasado en tu vida eso? Pero te puedo decir, el Señor reivindicó a Pedro. Y Pedro volvió a ser un creyente genuino hasta su muerte. Y un evangelista. En otro caso, lo que decía el hermano Santiago, Judas. Lo de Judas fue diferente. Fue una apostasía aparente. Porque él vendió al Señor, pero luego se arrepintió y quiso devolver el dinero, no pudo, y fue, dice, y compró una parcela y se ahorcó en ese lugar. La pregunta que les puedo hacer a ustedes, y ustedes se pueden hacer, ¿el Señor Jesús hubiera perdonado a Judas? ¿Sí o no? Claro que sí. Si hubiese pasado lo mismo que con Pedro, Pedro se arrepintió. No es que Judas ya estaba condenado antes de todo, no. Pensar eso sería un Dios cruel. Y nuestro Dios no es un Dios cruel, que salva a algunos y condena al otro. El tercer lugar es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fueron apóstatas irreversibles, sin cambio y condenados, y el mismo Señor Dios los condenó en el desierto por causa de su pecado de negar a Dios. Le pidieron al sacerdote Aarón que le hiciera un becerro. Vamos a leer más adelante ese versículo. Que le hiciera un Dios, el Dios que lo sacó de Egipto. Porque a este Moisés no sé qué le ha pasado, desapareció. Hacía muchos días que Moisés había desaparecido, dice la palabra que 40 días. Y el pueblo se desanimó. Otra vez, y aquí tengo un ejemplo, y lo quiero poner en claro. ¿Dónde ponían los ojos los israelitas? Y le hago una pregunta. ¿En Dios o en Moisés? ¿En quién esperaban ellos? La contestación es obvia. En este caso, esperaban en Moisés, el líder que los sacó de Egipto. No lo sacó Moisés, fue Dios. ¿Y a quién tenían que recurrir? Es a Dios, no a Moisés. Y si el líder desaparecía, mi confianza está en el Señor y no en los hombres. Y a eso tenemos que aprender, de confiar en el Señor. ¿Puede un apóstata ir al cielo? Qué pregunta, ¿no? Cualquier lectura rápida del Nuevo Testamento muestra que los apóstoles estaban convencidos que nadie iría al cielo a menos
que crea solamente en Cristo Jesús para su salvación. Juan 14, 6. Juan 14, 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este versículo es el evangelio claro de la palabra de Dios, que dice que no hay otra salvación sino por el Señor Jesucristo. Yo soy el camino, es la palabra de Jesús, ¿no? Y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Históricamente, los cristianos evangélicos han estado en gran medida de acuerdo a este pasaje y de acuerdo a otros pasajes que dice: ningún otro en salvación dado a los hombres en quien podamos confiar, sino en el Señor Jesucristo. Qué hermosa la palabra del Señor cuando nosotros confiamos en Él. Vamos a ver 4 ejemplos en la palabra de Dios de apostasía, aparte de lo que vimos de Pedro, Judas y el pueblo de Israel. Y en el contexto bíblico, el término de apostasía, volvemos a repetir, es una acción de abandonar, desertar, rechazar la fe cristiana. Un apóstata es alguien que anteriormente se identificaba como cristiano, pero decidió apartarse y abandonar la fe que antes afirmaba que profesaba. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor dijo que iba a morir y se iba a ser sacrificado y eran las últimas horas que estaba con sus discípulos y alguien se levantó y le dijo: Señor, yo nunca te negaré? Y el Señor que le dijo: esta misma noche me vas a negar 3 veces. ¿Qué es lo que quería decirle el Señor? El Señor hizo que Pedro lo negara. Lo estaba obligando, lo tenía ya pensado. No, el Señor le adelantó que Él lo iba a hacer. Pero por una razón, y esa razón quiero que la tengas presente tú hoy. La razón es que tú no puedes poner tu fe en ti mismo. Que tú no creas que tú eres infalible. Que tú nunca vas a negar al Señor, que tú vas a ser un excelente siervo o sierva del Señor, y estás decidido y no va a pasar nunca contigo. Yo diría, tengamos temor de Dios y reverencia, que nunca nos pase eso. Porque el corazón humano es traicionero. Y hoy podemos decir que amamos a alguien y mañana lo odiamos. Y el amor y odio están ahí medio combinados, ¿no dicen que es así? Amar y odiar a una persona, de la misma persona que antes apreciábamos y amamos, ahora lo odiamos. Y pasa lo mismo con Cristo Jesús. Ciertamente decimos que nosotros vamos a ser fieles a Dios y que nunca nos vamos a alejar del Señor. Esa meta en tu corazón tiene un aditivo, como dice el apóstol Pedro: tengamos cuidado, porque el diablo, cual león rugiente, anda alrededor de vosotros, tratándolos de devorar. Y te puede hacer caer. Yo no te estoy diciendo que vas a caer. Te estoy diciendo que puedes. Te estoy advirtiendo. Y a mí también me advierto de lo que estoy hablando, ¿no? Porque yo también puedo ser propenso. El diablo está levantándose en contra de los siervos del Señor para destruirlos. Y si destruye a los siervos, destruye a la congregación también. Y en la Biblia encontramos ejemplos de apostasía
en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. La palabra de Dios también nos advierte claramente sobre esos apóstatas y el efecto que pueden tener dentro de la iglesia. En la epístola del apóstol Judas es brillante en cuanto a la descripción de los apóstatas. No solo eso, sino que en esa carta el apóstol Judas aprovecha para hacer una exhortación a la iglesia de Cristo muy clara, a que persevere en la fe sin dejarse engañar. Vamos a ir a Judas, y lógicamente no tiene más que un capítulo, así que no vamos a decir el capítulo 1, sino Judas, y vamos a leer el versículo 17 al 19. Judas está antes de Apocalipsis. Judas 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Lo que os decía, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Judas ya estaba advirtiendo que dentro de la iglesia habría sensuales, no espirituales, que causarían divisiones dentro de la iglesia, y habrá engañadores, dice, burladores, según sus malvados deseos. ¿Saben? La iglesia no es un lugar de carrera donde ustedes pueden empezar por el nivel más abajo hasta el nivel más alto. El nivel más bajo diría limpiar los baños, cortar el pasto. El nivel más alto diría ser pastor de la iglesia. Por ponerles diferentes niveles. Esto no es una carrera donde nosotros vamos a tratar de sacar a uno y poner al otro y hacer un tiempo de cómo te portaste, los puntajes que tengas, como si fuera un trabajo. ¿Sabe? Es el Señor que pone y saca. Y es el llamado del Señor. A los que causan divisiones, a los sensuales que no tienen al Espíritu, por seguir sus malvados deseos. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 20. Versículo 20 de Judas. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Amados, edificando sobre vuestra santísima fe. Vamos a ver uno de los ejemplos que habíamos nombrado hoy. A Éxodo capítulo 32, versículo 1. Éxodo 32, 1. Segundo libro de la Biblia, Génesis, Éxodo. Lo que les anticipaba hace un ratito, ¿no? Moisés estaba en el monte con el Señor, allí en el monte Sinaí, y en el versículo 1 del capítulo 32 de Éxodo dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y entonces Aarón le dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelo. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y lo trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos
y le dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrenda de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste en la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Voy a parar allí la lectura, si usted quiere seguir la lectura lo puede hacer. Un pueblo rebelde realmente. Dios quiso llevarlos, darles lo mejor, una tierra prometida, un lugar de descanso, pero su cabeza no se había transformado. La cabeza de ellos era la mente de un esclavo que seguía órdenes, que estaba castigado si no hacía la producción que tenían que hacer. Mentes débiles. Y esa mente débil no podía mantenerse en los principios bíblicos, en los principios de Dios. Ya sabemos que por qué estuvieron 40 años en el desierto dando vueltas, cuando no tanto podían haber llegado a la tierra prometida. Porque Dios quería cambiarles la cabeza. Y no pudo. Sino que solamente se quedó el Señor con lo de 20 años para abajo. Los demás murieron todos en el desierto, por cabeza dura, por no rendir su corazón a Dios, por no honrar al Señor. Si nosotros leemos allí, quizás más de 40 días que no estuvo Moisés con ellos, ya cambió la cabeza. ¿Qué pasaría a usted si no viene a la iglesia por 2 o 3 meses? ¿Va a renunciar? ¿Va a ser apóstata? Si por algún motivo no podría asistir a una congregación, o no puede escuchar un mensaje, o no hay alguien que lo exhorte, ¿usted qué va a hacer? ¿Va a endurecer su mente y se va a alejar de Dios y va a ser un ídolo de lo que pueda tener a mano, que sea físico, que lo pueda ver? Millones de personas en el mundo tienen imágenes para adorar porque lo necesitan. Nosotros no necesitamos tener una imagen de Dios, y Dios lo prohíbe. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está en el cielo y en la tierra, y solamente a mí me adorarás. En el libro de Jueces, vamos un poquito más adelante, Jueces, capítulo 2, Jueces, capítulo 2, versículo 16. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que le despojaban. Escucha bien lo que dice el 17. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. ¿Qué fueron entonces los israelitas apóstatas? En Éxodo 32 estaban todavía en el desierto, pero en el libro de Jueces estaban en la tierra prometida. Habían visto las maravillas que Dios había hecho con sus padres,
Y si usted lee el Antiguo Testamento, verá que si hay un rey que ama a Dios, hay prosperidad. Si hay un rey que desobedece a Dios, hay caos y castigo de parte de Dios. ¿Por qué somos tan duros para entender a Dios y su plan? ¿Por qué somos tan duros para dejarnos manejar por el Señor y ser humildes como el Señor lo es? Vamos a ir a 1 Samuel y vamos a ver a otro apóstata. 1 Samuel 15. En este pasaje que vamos a ver ahora, estamos en el momento del rey Saúl. Saúl, allí en el versículo 10, 15-10, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. ¿Qué pasó acá? Si usted conoce la historia de Saúl, verá que Dios eligió a Saúl como el primer rey de Israel, ya que pidieron rey, que Dios estaba en desacuerdo, le dio rey, y Saúl era una persona muy humilde, un joven con temor a Dios, tanto así que se escondió cuando se dio cuenta que él iba a ser el rey y lo iban a nombrar a él, se escondió. Lo encontraron, lo nombraron rey, y esa humildad se convirtió en dureza de corazón, en orgullo, en vanidad, en ofensa a Dios. ¿Y qué dijo Dios en el versículo 11? Se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Por eso me pesa en mi corazón haberlo puesto. Hermanos queridos, nosotros tenemos que consagrarnos al Señor todos los días y pedirle al Señor, por favor, Señor, que no vaya a fallar. Si tu confianza está en ti, de cierto vas a fracasar. Si tu confianza está en tus talentos, tu manera de ser, tu manera de dirigirte a tus acciones, vas a fracasar. Nuestra confianza no puede ser puesta en el hombre ni en nosotros, sino en Dios. Vamos a ir al Nuevo Testamento y vamos a ver en Juan, capítulo 6, otra parte de otros apóstoles. Tú me dirás, ¿y por qué el pastor está hablando de estas cosas hoy? Bueno, nosotros tenemos muchos temas, ¿no? Hemos hablado de muchas cosas todos estos días. Cada reunión tengo que estar buscando qué materiales puedo estar compartiendo. Y en la madrugada de uno de los días de esta semana me vino esto a la cabeza. Y por eso lo estoy haciendo, ¿no? Capítulo 6 de Juan, versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Escucha, en ese versículo dice discípulos, no gente común, discípulos, seguidores de Cristo. Se quejaron, y en el versículo 66, Juan 6, 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. En el 60 decía, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? En el 66 lo abandonaron al Señor, apostataron. ¿Quiénes? Discípulos, gente seguidora, gente que estaba comprometida, abandonaron al Señor. Muchos de eso nosotros entendemos que el momento en que llegó el juicio con Pilato,
La gritería decía, crucifícale, crucifícale. Y eran miles de personas que lo estaban condenando. Mi pregunta es, ¿no habría en esa congregación muchos de esos discípulos? Muchos de los que habían comido el pan y los peces que el Señor había compartido. Muchos de ellos no serían los leprosos sanados o los cojos que el Señor había sanado. O qué sé yo, habría en esa congregación, ¿qué habría? Que gritaban, crucifícale, crucifícale. ¿Saben que había un ardor en la gente cuando condenaban al Señor? Y hay un motivo, estaban defraudados con ese hombre. Creyeron que Él los iba a libertar, pero del pueblo romano, no del infierno. Y Jesús tenía un plan con su Padre Celestial mucho más profundo. No lo voy a salvar de los romanos, lo voy a salvar del infierno. Y el que cree en mí tendrá vida eterna. Y lo que estaba ofertando Jesús en ese tiempo que estaba muriendo era más sagrado, era más eterno, más precioso que lo que esa gente gritaba, crucifícale porque este es un falso. Gracias a Dios, Jesús murió en la cruz. Gracias a Dios, Él me salvó en ese día. Vamos a ir a Gálatas y vamos a ver la última de los apóstoles. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice el apóstol Pablo cuando escribía, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El apóstol Pablo tenía un dolor muy profundo por los Gálatas. En el libro de Gálatas él le llamó la atención de muchas cosas que los Gálatas hicieron. Pero una de las cosas que más duele el corazón de Dios, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado. ¿De quién? Del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. La gente acomoda su fe a su criterio, no al de Dios. La gente cree que a su manera va a llegar al cielo y no es así. Efesios 2:8 dice, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras. No es por obra, no es porque tú eres bueno. No porque tú puedes donar y ayudar a los pobres. Está muy bien hacerlo, pero eso no es la salvación. Está muy bien hacer la obra social, claro que sí. Que uno tiene que ser tierno en esas cosas. Pero no es para salvación, no es para vida eterna. Vamos a ir a 1 Timoteo, ahora que está ahí cerquita, 1 Timoteo 4. 1 Timoteo 4. Versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, y luego largan una lista, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno
y nada de desecharse si se toma con acción de gracia. Lo que más me interesa, versículo 1 y 2. En los postreros tiempos, o sea, en los últimos tiempos, habrá gente que apostatará de su fe escuchando espíritus engañadores. Hay un dolor muy grande que tenemos nosotros los que repartimos folletos. Y hay cosas que lamentablemente el Señor se lo va a recordar cuando está en la libertad. Hay personas que hacen un paquetito así con su puño y tiran el folleto que le digo. Otros miran el título y dicen, no, no quiero esto, gracias. Otros te ofenden por sus palabras. Como otros aceptan. No quiere decir con eso que son salvos, sino que tienen la oportunidad de poder escuchar un evangelio o un llamado. La gente puede escuchar de Dios y puede negar a Dios. ¿Por qué hay millones y millones afuera perdiéndose y negando la existencia de Dios? ¿Qué dice acá? Mentirosos, dice el versículo 2, por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Se niegan a recibir de Dios. Se niegan a recibir el Evangelio del Señor. Y más adelante el apóstol Pablo, en 2 Timoteo 4, pasen al otro versículo, 4:3. El Espíritu Santo le revela algo importante al apóstol Pablo y le escribe a Timoteo, su hijo espiritual, para decírselo. Le advirtió que en los últimos tiempos sucederá estas cosas. 2 Timoteo 4:3. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Así es que florecieron miles y miles de religiones en el mundo. No es decir la Iglesia Bautista es la única que tiene la verdad. Yo puedo decir la Iglesia Bautista es una de las que tiene la verdad. Hay otros hermanos que tienen la verdad, que no se llaman bautistas, pero que tienen nuestra fe. Algunos engañados comienzan diferentes religiones, sectas, que la gente los sigue con sus ojos cerrados y no le importa si están en la verdad o no. Una de las cosas por las cuales usted tiene que tener es la Biblia primero en sus manos ahora, entender lo que yo estoy diciendo para corroborarlo con la Biblia, y si hay algo fuera de la Biblia que yo estoy diciendo, llámeme la atención, porque no lo voy a hacer, ojalá, Dios quiera. No quiero decir cosas que pueden ser difíciles después. Yo no voy a enseñar nada que no esté en la Biblia. La Iglesia Bautista, fundamental, tiene que predicar 100% la palabra de Dios y someterse a ella. No hay otra autoridad que la Biblia en esta iglesia. Y usted tiene que entender eso. Porque usted tiene que tener la capacidad de discernir dónde está usted. ¿Dónde va a estar usted? Si usted se quiere estar con nosotros en nuestra iglesia y ser miembro de esta iglesia, tiene que entender nuestras doctrinas, que son bíblicas. Y hay personas que se cansan de escuchar la verdad del Evangelio y van en busca de algo más innovador, exótico, prefieren dejar de oír la verdad que encontramos en la palabra de Dios porque no es suficiente o no es excitante, como uno de los jóvenes que se fue hace un tiempo atrás y dijo que esta iglesia lo que le falta es fuego.
Yo entiendo lo que quería decir, el fuego que decía él, ¿no? Si usted va a una iglesia que está incendiándose, hay gente tirándose en el piso, pastores que lo están empujando al piso, gritería, bandas de música ruidosas, y el mundo está dentro de la iglesia. Y a eso le llaman fuego. El fuego que dice la palabra del Señor es el fuego del Espíritu Santo. Y eso obra a través de nosotros, no con manifestaciones obscenas. Van en busca de cosas nuevas, alejándose de Dios y de la vida eterna que el Señor les ofreció. Así que tengamos cuidado de no imitar su comportamiento. Cuesta, yo sé que cuesta. Recuerdo yo la iglesia armenia, cuando yo era pequeño iba con mis padres a la calle Dubinioso Terra, atrás de la terminal Tres Cruces, donde hoy está una iglesia. Ahí era la iglesia armenia. Justo papá había quedado fuera del pastorado y estaba asistiendo, a veces iba al Templo Calvario, a veces iba a la iglesia armenia. En la iglesia armenia no se aceptaba gente que no fuera armenia. Cuando entraban las damas estaban todas en una fila con su velo en su cabeza, y los varones nos sentábamos todos, éramos 3 hermanos y papá, éramos 4 de un lado y todas mis hermanas eran 4 mujeres con mi mamá, 5, y entrabas y si no tenías un velo te lo daban, te lo sedaban en la puerta. Y no podía haber un miembro que no fuera de la colectividad armenia. Nosotros no fuimos miembros de esa iglesia, pero asistíamos a escuchar a los pastores. Pasando el tiempo, compraron una propiedad Luis Alberto Herrera, casi San Martín, donde hoy funciona la Iglesia Evangélica Armenia, donde ustedes pueden escuchar al pastor Pedro Lapayán, que a veces está en Canal Luz, a veces lo pasaban por Canal 10 en Montevideo hace muchos años atrás. Pero antes del pastor Pedro Lapayán había un pastor que se llamaba Carlos Arcián. Cuando ellos se mudan de Dominioso Terra a Luis Alberto Herrera, Carlos Arcián, un joven de la congregación, toma la iglesia y cambia todo. Empezó a tomar miembros que no eran armenios, la gente ya no usaba el velo en su rostro, las mujeres se sentaban con sus esposos. Y al cambiar, poco a poco, fueron de lo que eran tan ortodoxos o tan duros los viejos armenios, fueron cambiando a modernizarse un poco más. El pastor Carlos Arcián se va del Uruguay, dicho sea el paso, andaba medio federado con mi hermana, no pasó nada al final. Ella estaba muy entusiasmada con el pastor, pero no pasó nada. Al final terminó el pastor yéndose al exterior y vino el pastor Pedro Lapayán. Cuando viene el pastor Pedro Lapayán, no sé si ustedes se acuerdan que había una carpa, la carpa de la amistad. Esa carpa iba por todo el Uruguay. Iglesia que pedía, o el interior pedían que fuera el grupo evangelístico de los armenios, iban con sus orquestas, por la carpa. Nosotros la armamos varias veces, allí en el Parque Posada, también en Punta de Rieles, pero solamente pedíamos la carpa. En otros lugares, el conjunto, que ya dejó de ser como lo tenemos nosotros, un piano, una guitarrita, ahí ya empezaba una orquesta con todos los chiches, con baterías y con todo, y empezaron a viajar por todo el interior del Uruguay. Hablando con la hermana de Pedro Lapayán, Perla, estaba con mi esposa porque las dos eran instructoras de APE y viajaban las dos. Virginia también se iba al interior a preparar maestras en todo el Uruguay con Perla, que Perla era la jefa. Virginia y otra hermana no lo eran, la jefa, pero participaban en todo eso. Una vez
hablando con mi esposa, le digo, Perla, cada vez que vamos a una ciudad, los primeros que vienen a la carpa son los pentecostales. Los bautistas no nos dan bolilla, las otras denominaciones tampoco. Entonces empezaron a incorporar acciones de los pentecostales. Empezaron a cambiar. Decíamos nosotros, hablando con mi esposa y también con otros hermanos más maduros, si los viejos armenios vieran lo que están haciendo estos jóvenes, se mueren de vuelta. Porque cambiaron todo. Hay iglesias bautistas que están hablando en lenguas en la congregación, haciendo sanidades y tirando gente en el piso. Y ellos son bautistas. ¿Qué pasó? Por eso dije al principio, esas iglesias renovadas. ¿Qué renovaron? Se fueron contagiando de muchas cosas de lo que nosotros no hacemos. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, por último, y ya termino, ya vinieron los jóvenes, así que me van a dar un tirón de oreja y no lo terminé y lo están acá. Bueno, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Leo el 3, que no lo tenía pensado leer así. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá, sino que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pablo estaba animando a los tesalonicenses como a nosotros, estén alertas y conozcan bien la palabra de Dios. Es así como mantendremos firme frente a los que llegan con palabras engañosas antes de la segunda venida del Señor Jesucristo y del arrebatamiento de la iglesia. Habrá una rebelión contra Dios. Crecerá la apostasía, se manifestará el hombre de maldad, el anticristo. Así que prestemos atención. Voy a hacerle una recomendación. No lo pensaba hacer, pero me viene a la mente. Si mañana yo no estoy en pastorado y hay otro pastor, sea porque yo me fui con el Señor, o sea que de alguna manera llegó otro pastor, los que están acá traten de mantener fiel a la palabra de Dios y no permitan de ninguna manera que un pastor los engañe con palabras sutiles para cambiar lo que es la palabra fiel del Señor. Yo te diría, sé celoso. ¿Tú viste a un Jesús celoso? ¿Qué hizo Jesús el celoso? Agarró unas cuerdas. ¿Y qué hizo? Echó del templo a aquellos que vendían y cambiaban dinero dentro del tabernáculo. ¿Me estás entendiendo? Si tú eres fiel al Señor, fiel a su palabra, si tú mantienes el evangelio genuino y puro, primero en tu mente y en tu corazón, trata de mantenerlo también en la iglesia. Y que nadie te engañe. Por ninguna cosa. Porque en los postreros tiempos, dice, últimos tiempos, antes de la venida del Señor, habrá una gran apostasía en el mundo. Tú no querrás ser uno de ellos, ¿no? Yo no quiero ser uno de ellos. Le pido al Señor, Señor, manténme firme en la fe, frente a todas las pruebas que estamos pasando como iglesia, como ser individual, como persona, como marido, como padre, como abuelo. Manténme, Señor, firme en el camino, que nada me vaya
hacerte negar, porque yo te amo. Yo amo al Señor con todo mi corazón. Y Él lo sabe. ¿Sabe por qué lo sabe? Porque se lo digo todos los días. Y me desvelo de noche, y parece mentira, a las 3 de la mañana tengo los ojos así, grandotes. No sé si es porque soy adulto mayor o porque nos pasa. Pero cuando estoy desvelado, la primera cosa que se me viene a la mente, te amo, Señor. Tú eres primero en mi vida. Hermano, tiene que haber un espíritu de compunción en tu corazón, en tu mente. Y compungido, tienes que ir al Señor. No tiene que ser una acción por mí, tiene que ser una acción por Dios. Tú tienes que ser un hombre, una mujer de Dios. Dócil, humilde, que se deje manejar por el Espíritu Santo. Que Él pueda mover tu vida y tu corazón hacia una devoción permanente con Él. Que sea superior a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus padres, a tus nietos, a tu vecino, a tu presidente. No hay más nadie más grande que Dios. Y tú tienes que darle la gloria y la honra a Él más que a ninguna otra cosa. Y no tienes que caer en la apostasía. Si tú eres genuino, no vas a caer. Sé que hay algunos acá que no son salvos todavía. Sé que todavía no aceptaron a Jesús como su Salvador personal. Y cómo me gustaría a mí y a Dios que en esta mañana tú digas, yo quiero ser salvo. Yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador. Yo no quiero ir al infierno. Yo no quiero la condenación eterna. Yo quiero la salvación en Cristo Jesús, mi Salvador. Y ese es el Evangelio que predicamos. Queremos tenderte la mano y decirte, aquí está Cristo. No estoy yo, no es la iglesia. Es Cristo que te puede salvar. Él te puede perdonar de tus pecados. Él puede salvarte para la vida eterna. ¿Por qué no aceptas a Cristo hoy en la mañana? Ora. Si eres varón, conmigo, con un hermano, si eres una chica, con una hermana, ora y pídele, Señor, sálvame, perdóname, me arrepiento y quiero la vida eterna. Vamos a cerrar los ojos todos ahora, si quieres contarlo. Vamos a cerrar los ojos todos ahora y vamos a tener un rato de